Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y personalidades o profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta serie de entrevistas es apoyado por Horizontes Jalisco, una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Cultulab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con María Fernanda Ríos Almela, quien es investigadora, historiadora cultural, historiadora del arte, gestora cultural y, por supuesto, una gran amiga y colega. Mafer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gersaim. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo muy contenta de poder estar aquí y platicarles un poquito de todo lo que he hecho estos años. Qué padre, pues muchas gracias por aceptarla. Me gustaría que te presentaras un poquito con la audiencia. ¿Quién es Mafer? ¿A qué te estás dedicando? ¿Alguna vez te comenté, estudias, no estudias, trabajas, no trabajas? Cuéntanos de dónde nos estás contactando. Pues mira, presentarme siempre me es complicado, ¿no? Porque siempre quiero decir todo y a la vez como pequeñas cosas importantes son como las que a veces destaco y luego pienso, ¿por qué no dije esto? Pero bueno, voy a tratar de ser concreta. Soy gestora cultural, estudié comunicación y gestión de la cultura y las artes, también danza contemporánea y tengo una maestría en historia del arte con especialización en teoría y metodología. Entonces, digamos que me he especializado en formar parte de proyectos culturales de calidad. Digo de calidad porque lo que yo hago es sumarme a todos aquellos proyectos que me llamen la atención, que me guste como su comportamiento, su conformación, y a partir de eso, pues doy las herramientas que conozco para mejorar como estas ideas y hacia dónde van, como ayudar a que lleguen a esas metas. Como gestora cultural he estado en varios proyectos como muy grandes y otros no tanto. Entonces, uno es el Festival de Cine de Morelia, estuve ahí casi 4 años. Estuve en el Festival de Cine Ambulante, he trabajado también en MUTEC, trabajo en una feria independiente que es como mi pequeño bebé que se llama Gran Salón México. Actualmente soy coordinadora de comunicación en el Centro de la Imagen, que es un museo de fotografía. He tenido otros proyectos como ser coordinadora de comunicación en el Festival de Videodanza Agite y Sirva. También he trabajado con Jorge Marín, que es un escultor que seguro han visto las salas en Reforma. Él es el que hizo las salas en Reforma. Entonces, como que he tratado como gestora cultural de diversificar mi panorama, mi especialidad, digamos, de investigación, porque he presentado también muchas ponencias nacionales e internacionales, va dedicado totalmente a lo que tiene que ver con la danza, el movimiento, el arte contemporáneo y cómo ese límite o hibridación entre el arte contemporáneo, danza y cuerpo. Pero digamos que más allá de mi especialidad en cuanto a investigación, lo que hago es tratar de trabajar en diferentes proyectos que tengan que ver con diferentes artes, porque estoy interesada en conocer a profundidad lo que mueve, ¿no? A los artistas, a los generadores creativos, a todas estas formas, eso, creativas de generar proyectos culturales, de vinculación y de redes para generar, ya dije muchas veces generar, pero bueno, para vincular proyectos culturales de calidad. Entonces, me he dedicado a eso, llevo como que será como unos 10 años trabajando en esto de gestión cultural. A la par, también he trabajado en muchos proyectos independientes y pequeños, ¿no? Que me han interesado muchísimo en impulsar, ¿no? Que a veces no tienen los recursos o las capacidades técnicas, tecnológicas o de gente para tener estos proyectos y a mí como que me llena el alma, ¿no? Poder ayudar en lo que sea que pueda con un poco de conocimiento o de experiencia o lo que sea que pueda aportar unas manos para generar proyectos culturales a nivel nacional. Creo que lo defines muy bien esto de aportar las manos. Has estado inmersa en todo, en muchos ámbitos y qué padre que pues sigas continuando ese camino. Me interesa saber cuál fue tu primer acercamiento al mundo del arte, la cultura, digamos, por qué decidiste dedicarte a este gremio. Pues fíjate que es una historia curiosa porque yo cuando salgo de la prepa quería saber qué estudiar, como que estaba pensando hacia dónde iba. Y he bailado desde que soy muy joven y me gustaba muchísimo la danza. Entonces entré a estudiar la carrera en danza contemporánea y cuando iba en, creo que tercer o cuarto semestre, me dijeron que mi cuerpo no era apto para bailar danza contemporánea. Tenía 18 años y entré en un shock, ¿no? Como muy fuerte porque yo solo me veía siendo bailarina profesional. Pero también tenía un problema en el que siempre estaba como pensando más allá, o sea, como que
no dejaba que solo mi cuerpo sintiera, sino que mi cabeza siempre estaba dando vueltas. Entonces, cuando estoy estudiando esta carrera, en el tercer cuarto semestre me corren, ¿no? Porque no tengo el cuerpo que te decía, como el que necesitaba para ser bailarina. Entro como en una crisis y viendo en una revista, buscando, mi mamá me dice, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Qué es lo que te llena, no? Qué pregunta más difícil, ¿no? Porque a los 18 años tampoco es que tengas muy claro todo. Y después de que te corrieron justo de la carrera que deseabas, pues es más complejo. Pero me di cuenta que lo que me llenaba era el arte. O sea, mi definición fue el arte. Y entonces decidí que quería estudiar historia del arte. Y mi madre muy sabiamente me dijo, estudia historia del arte si quieres, pero ¿por qué no pensar en una aplicación de la historia del arte? Es decir, ¿qué vas a hacer con eso? Y porque tú tienes una mente como muy como resolutiva. Entonces necesitas algo más de accionar que solamente de estudiar de manera como teórica. Entonces empezamos a buscar y encontramos la carrera en gestión cultural, o sea, el nombre completo es Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. Y cuando vi el programa de estudios, entendí todo, ¿sabes? O sea, dije, la verdad es que lo que me interesa de la cultura y el arte, la antropología, la sociología, es unir la parte teórica con la práctica y a partir de eso generar proyectos culturales, es decir, en mi cabeza, regresándome a la parte de la danza, era poder crear espacios de vinculación con las artes. Específicamente para mí era importante la danza, ¿no? Porque de ahí venía. Pero más allá de eso, vi en esta carrera la posibilidad de abrir espacios, de crear redes entre las diferentes disciplinas, así como también para la gente que no tenía el cuerpo necesario o que no sabía pintar también como lo esperaban la Escuela de Bellas Artes, como esos espacios otros que se abren a partir de pues no sé, de esa como curiosidad de ciertos agentes sociales. Y en aquel momento yo no lo pensaba como tan construido como te lo estoy diciendo, sino más bien solo pensaba, yo quiero abrir posibilidades para los artistas y los no artistas que están interesados en el arte. Y entonces así fue como empecé, digamos, a estudiar gestión cultural. Y más tarde, en la universidad, me empezaron a vincular, como que había muchos eventos culturales y yo profesionalmente me interesaba, siempre he sido muy activa, entonces hago muchas cosas a la vez, entre que trabajo, estudio, bailo, no sé, hago millones de cosas a la vez. Me empecé a vincular con diferentes artistas y eventos culturales, preguntándoles qué necesitaban y qué podía yo hacer. Y entonces empecé a conocer a grafiteros, empecé a conocer a bailarines, a cineastas, y entonces profesionalmente me vi interesada en los procesos, no solo en los resultados o en los productos culturales, sino cómo se llegaba ahí. Y entonces ese proceso pues me enamoró y me di cuenta que tanto en la parte como estudiantil como en la parte profesional, lo mío era estar entre bambalinas, porque ahora te explico por qué pero justo con los procesos culturales, haciéndolo suceder, como esta parte de echar una semilla y regarla, ¿no? Hacer lo posible para que florezca. Y digo que medio entre bambalinas, porque como mi carrera también lleva comunicación, la parte de cómo utilizar las herramientas estratégicamente de la comunicación para las artes, pues también aprendí todo lo que tenía que ver con medios de comunicación y entonces me enamoré más, ¿no? O sea, me costaba trabajo como entender, no sé, la lógica de la televisión o de la radio, pero al final entendí que son herramientas y recursos súper sostenibles y súper explotables para todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte, y que a veces la difusión y la divulgación no son temas como explotados por la gestión cultural y los proyectos artísticos se quedan a medias. Eso lo empecé a observar como estudiante. Entonces, como que ahí también encontré como un nicho de oportunidad, creo, y pensé un poco, pues de ahí también puedo comer, ¿no? Entonces era un poquito de todo. Sí, creo que ha sido muy completa digamos, este camino que has encontrado y cómo lo narras en una manera, pues ahora muy estructurada, pero supongo que en ese momento, pues era apenas empezar a descubrir todo esto, ¿no? Digamos que nos han llegado, por ejemplo, dudas de alguien que estudia danza y que dice, ya terminé la carrera de danza, eh, ¿cómo doy el siguiente paso, no? O sea, ¿cómo ya inicio profesionalmente? Y creo que has dado una parte muy interesante. Antes de iniciar tus proyectos, me gustaría saber, digamos, que estás platicando con aquella Maffer joven. Eh, ¿Cómo lograste salir de esa, digamos,
pues parte, no quiero decir la depresiva, pero una parte Sí, de pérdida total. de que tenías ya un camino formado, surge la ruptura y empieza a tomar otro, o sea, ¿cómo le hablarías a esta Maffer de ese momento o qué fue lo que te ayudó, además de estar viendo inmerso y pues viviéndolo todo esto? Pues fíjate que en aquel momento, bueno, siempre he sido como muy estricta conmigo misma, ¿no? Como que siempre he sido muy tajante y como que siempre me exijo demasiado. Cuando me corren de la carrera, fui muy dura conmigo misma. Aquella Fer joven de 18 años pensaba que, ya sabes, el clásico no sirves para nada, tu sueño era irrealizable, de qué ibas a vivir, esto no es posible, pero yo sola, ¿no? Porque en realidad a veces hay muchos jóvenes o chavos que me cuentan que sus papás les dicen como, es que de qué vas a vivir, por qué vas a vivir de humanidades o de las artes. En mi caso no, en mi caso yo siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia, de mi mamá. Entonces, más bien yo me preguntaba qué iba a ser de mí, ¿no? Pero fui muy, pues eso, como muy tajante conmigo. Y hoy creo que volvería atrás y le diría a Fer, calma, no necesitas ser tan dura contigo misma. El arte tiene vías, tiene matices, tiene formas. Lo que te va a hacer seguir adelante son tus ganas, tu curiosidad por siempre conocer más. Y eso va a hacer que te muevas de donde estás, que no estés estática y vas a llegar a donde quieres llegar. Entonces, tranquila, todo pasa por algo. Esa frase que es súper cliché, la verdad es que creo que sí es muy cliché, pero sí es una realidad, todo pasa por algo, ¿no? Porque hoy me entiendo a mí misma diferente y mucho más, digamos, rellenita a haber sido solamente bailarina. No es que esté mal, en ningún contexto está mal. Más bien, para mí, para mi propia formación, mi manera de ver la vida, todo, me ha enriquecido muchísimo ser bailarina y además gestora cultural e historiadora. He encontrado un camino para mí mucho más, pues no sé, como más lleno de oportunidades a solo haberme quedado con un solo camino. Entonces agradezco hoy que eso haya pasado y regresaría a decirme, tranquila, todo va a estar bien. Sí, totalmente. Creo que en el momento cuando uno lo ve, a veces participa en proyectos, en convocatorias o quiere tomar ciertos caminos Ujú, y solito van las cosas cambiando, ¿no? Y a veces no sabe uno por qué, porque quizá pues uno se plasma sus ideas o sus pensamientos en una ruta ujú, y qué padre que digas, pues hay otras, ¿no? ujú. La idea de este tipo de charlas es pues decir qué pasa años después eh, eh, respecto a este acontecimiento. Y ahora sí me gustaría entrar un poquito a conocer qué es lo que hiciste en esos proyectos. ¿Cuál fue el primer proyecto en el que te vinculaste profesionalmente? Estabas hablando de que inicies con tu universidad. Ujú. ¿Cuál fue, digamos, el primer proyecto y que encontraste por ahí? Pues digamos, me es difícil porque, te voy a decir por qué, porque normalmente cuando eres universitario tienes muchos proyectos que tienden a relacionarse o entenderse como universitarios, ¿no? Entonces, cuando sales al mundo y dices, ¿sabes qué hice? No sé, tales cosas y cuáles, en la universidad te tachan como de, ah, no, pues es que pues esos eran universitarios, en realidad no son tan profesionales. Y yo podría decir que no, al contrario, ¿no? O sea, más bien cuando yo salí de la universidad, sentí que tenía cierta experiencia, sí, muy poca, es verdad, pero ya tenía ese roce con proyectos culturales de calidad y profesionales. Entonces, digamos que mi primer vinculación ya fuerte, ya, híjole, podría decir que profesional, fue con el Festival de Cine de Morelia, porque en el Festival de Cine de Morelia estaban buscando becarios o gente que estuviera involucrada con el cine, que le interesaran diferentes rubros dentro del festival y que quisieran liberar su servicio social. Para cuando ellos llegaron a nosotros, a la universidad, yo era becaria de la universidad y yo ya había liberado mi servicio social. Pero el Festival de Cine de Morelia necesitaba gente muy comprometida. Esa fue como su frase, ¿no? Y la directora de la universidad me citó y me dijo que necesitaba gente muy comprometida y sobre todo que le interesara muchísimo la cultura y que estuviera muy responsable con todas las actividades que había que hacer.
Entonces me recomendó, yo fui a la entrevista junto con muchos compañeros y la mayoría de mis compañeros se fueron hacia producción, hacia como este espectáculo que es el cine contemporáneo. Y yo, por ñoña un poco, me fui más bien a la parte de comunicación, editorial, redacción y toda la parte digital del festival, porque me interesaba eso, conocer el tras bambalinas. Y después de eso estuve como creo que 3 o 4 meses, lo hice bien, al parecer, y entonces me dijeron que me necesitaban como asistente. Y entonces abrieron un puesto que yo no tenía, o sea, que no existía en el festival, para que yo pudiera estar asistiendo a la persona con la que entré a hacer servicio. Y entonces, pues de esa manera me empecé a vincular con el Festival de Cine de Morelia y mi primer cargo en la vida fue asistente editorial. Y entonces eso también tuvo como mucha trascendencia en mi trayectoria o en lo que hago hoy, porque desde ese momento hasta hoy aprendí también la necesidad, la obligación y la responsabilidad del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Le había tenido como mucha reserva a entender que el lenguaje es parte fundamental de la gestión, pero realmente entender que el lenguaje es tu amigo y no tu enemigo fue algo que me facilitó y me abrió las puertas mucho más, como de una manera más sencilla, de ahí en adelante. Entonces, digamos que mi primera vinculación sí fue con el Festival de Cine de Morelia. Pero en el Festival de Cine de Morelia, una de las cosas más importantes que aprendí fue que para comunicar un proyecto cultural o las diferentes variables de un proyecto necesitas echar mano del lenguaje y verlo como tu amigo y no como tu enemigo, ¿no? Y digo que es una de las cosas más importantes porque más adelante el como aferrarme a entender el lenguaje, a mejorar mi redacción, mejorar mi ortografía, fue una herramienta que me abrió muchas puertas en muchos trabajos posteriores. Entonces es una de esos como tips que a veces, o sea, yo lo veía como una oportunidad, ¿no? Porque era como una de las cosas que saliendo de la universidad se veían un poco flojas, pero después de explotarlo un ratito, entendí que era una oportunidad sobre otras para obtener puertas abiertas, ¿no? Y recomendaciones y cosas así. Ujú. Qué bueno que mencionas esto del lenguaje. Alguna vez escuché a uno de los alumnos que en el taller que te invitamos, que hablabas Ujú. muy bonito. Dicen, sí, es de comunicación. Qué Entonces, qué lindo. padre que lo recalques. Y después de digamos, esta intervención en los festivales, Ujú. en este de cine de Morelia, qué sigue de ti? ¿Eres asistente? ¿Después sigues en este festival o migras a otro lado? O qué pasó contigo? Fíjate que lo que pasó fue que yo primero fui asistente editorial y después fui creciendo ahí mismo en el Cine de Morelia, en el festival, porque duré casi 4 años. Entonces ahí también me hice cargo junto con mi jefa y con como proveedores externos, digamos, de ser el directorio de realizadores, uno de los más importantes de Latinoamérica, que tiene que ver con cine mexicano, ¿no? Entonces me di cuenta que evidentemente tenía, justo hablando de lenguaje y de herramientas que se te presentan, vi oportunidades de crecer, de agarrar diferentes matices dentro de lo que yo ya estaba haciendo. Entonces me di cuenta que la gestión cultural per se, o sea, que no existía pues un puesto que se llamara gestor cultural tal cual, ¿no? Pero sí había la posibilidad de vincularte con comunicación, con producción y con la generación de proyectos audiovisuales dentro del festival. Entonces, como que me empecé a preguntar es dónde estaba Fer, ¿no? O sea, Fer que entendía por gestión cultural dentro de este festival y qué quería ella. Es decir, que entonces me di cuenta que la gestión cultural tenía un panorama muy amplio y este panorama amplio, este panorama abierto, daba más posibilidades y entonces yo solamente tenía que entender en dónde de esas ramitas yo me quería ubicar, ¿no? Porque el gestor está en varias partes del proceso. Y entonces me di cuenta que yo quería ser coordinadora de comunicación, porque lo que yo quería era justo utilizar las herramientas que había aprendido sobre la comunicación estratégica, sobre la redacción, sobre el lenguaje en general y sobre el panorama digital a proyectos culturales, porque sentía, o sea, en una como breve evaluación,
que los proyectos culturales eran muy buenos en formación, en estructuración, pero a la hora de salir al mundo había ahí algún problema porque no se vinculaban de una manera como estratégica con el público o las audiencias, y entonces había una falla, ¿no? Y se iban para abajo, cuando había todo un esfuerzo detrás. Me empezó a interesar esa parte y sobre todo también, pues, mi carrera tenía esa especialización, pero no te voy a negar que no fue tan claro en aquel momento. O sea, en aquel momento yo también pensaba, pero es que quiero teóricamente aprender más de la historia del arte, porque soy súper ñoña, súper estudiosa, me gusta leer. Entonces yo decía, ¿qué más puedo aprender, no? ¿Qué más puedo saber? Y entonces estaba en mi cabeza todo el tiempo así como una vocecita que decía, no olvides la historia del arte, no olvides la historia del arte, ¿no? Entonces ahí seguía. Después del Festival de Cine Morelia, justo una amiga envió mi currículum a la que en ese entonces era la gestora cultural de Jorge Marín, y entonces pues se lo envió porque creía en mí, o sea, eso fue lo que me dijo, creo en ti y ya es momento de crecer, y yo, ok, pues alguien tomó la decisión por mí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me llamaron y tenía el perfil para hacerlo, ¿no? Entonces cuando empecé a trabajar con Jorge Marín, justo llevaba la coordinación de comunicación, pero era una coordinación, la verdad, bastante compleja, porque no había nadie en la coordinación más que yo. Y yo tenía que hacer absolutamente todo, entonces no coordinaba nada, sino más bien lo que hacía era todos los procesos de comunicación hacia un proyecto cultural en específico. Y, o sea, más bien el proyecto general era Jorge Marín, pero Jorge Marín tenía muchos proyectos culturales pequeños que había que dirigir en comunicación y poder como esclarecer para las audiencias. Fue un gran reto y fue muy complejo, porque no te voy a negar también que es muy distinto trabajar en instituciones, que en este caso es privada, como es el festival, y que es un festival enorme, que trabajas en comunidad, en equipo todo el tiempo, a trabajar después de eso con un artista. ¿Qué significa trabajar con un artista? ¿Qué significa trabajar con sus sensibilidades, con sus formas, con todo eso? ¿Sabes? Es un nuevo horizonte, y ese nuevo horizonte también me impactó de cierta forma, que me hizo darme cuenta de que, como esa fotografía que estaba viendo sobre gestión cultural, todavía es más grande, ¿no? Porque tiene una serie de vinculaciones con los artistas que siempre te exigen otras cosas a las que estaba acostumbrada. Entonces, ese yo creo que hasta hoy también ha sido un gran reto, porque has de saber que yo creo que desde que salí de la carrera hace ya bastantes años, como 10, hasta hoy, no hay año, podría decir, o sea, mucho tiempo pues, me están siempre busque y busque y busque y busque y busque artistas individuales o también algunos colectivos para preguntarme de qué manera podemos hacer proyectos culturales que se vinculen con su creación y le hagan tener salida y sobre todo puedan vivir del arte. Entonces es fuerte también pensar que el artista no tiene una formación de gestor, que no tendría por qué tampoco al final si lo piensas, pero sí tiene la necesidad de entenderse a sí mismo dentro de un proceso para poder vincularse y la verdad también comer de ello, ¿no? Entonces es una labor conjunta en donde son dos herramientas o pues sí, dos sujetos, dos agentes que están trabajando para un mismo fin, y a veces al gestor cultural no le dan clases de cómo entender al artista, y al artista no le dan clases de cómo hacer gestión cultural, ¿no? Entonces, ese panorama también, eso fue lo que siguió, digamos. Ok, sí, tienes toda la razón. Digamos que existe esta duda. En la mañana estaba platicando sobre cómo existe esta duda en el campo de la danza. Y de la Sí. misma manera me surge la inquietud de entender, Ujú, pues de primera mano, como tú ya estuviste en los festivales de cine, ujú, cómo funciona este esquema o digamos, este ecosistema en el ujú, mundo de un festival de cine. claro. ¿Qué cuestiones implica? Y en específico de tu área de comunicación, digamos, estamos en una clase de orientación vocacional. ¿Qué hace alguien de comunicación en un festival de cine como lo es este festival? Mira, te voy a platicar. Vamos a empezar como de lo general a lo particular, porque creo que eso no solamente tiene que ver con un festival de cine, sino que creo que en realidad tiene que ver también con la vinculación de la comunicación a nivel como general con los proyectos culturales. La comunicación es el último eslabón de todas las cadenas que trabajan para sacar
un proyecto cultural. Entonces, la comunicación es ese último momento donde la información, pues todo el proyecto cultural toma forma. Y entonces es cuando le decimos a la gente, ¿qué creen? Este proyecto cultural es esto, y entonces lo das a conocer. Es decir, que es esa manita del proyecto cultural que habla con el público, que habla con la gente. Eso es muy complejo en muchos niveles, porque lo que estás haciendo es ser ese traductor entre aquellos procesos internos que generan un proyecto cultural y que pues lo relacionan internamente, ¿no? Con redes de conocimiento, de colaboración, de instituciones, de universidades, y de repente llegan y te dicen, por ejemplo, tengo un festival de cine que se llama Festival de Cine de Morelia, pero este Festival de Cine de Morelia tiene talleres, tiene actividades públicas, tiene masterclasses, tiene además presentaciones donde se me fue la palabra, perdóname, los cineastas tienen esta vinculación con el público y van a poder seguir platicando. Entonces necesito que todo eso quede claro para que la gente venga. Wow, wow, ¿cómo? Espérame, ¿no? Entonces, lo que hace el gestor cultural en el departamento de comunicación es tratar de entender esa lógica de funcionamiento de la institución, del festival o del personaje, que en este caso podría ser un artista, para traducirlo a la audiencia. Entonces, lo que haces como comunicación es tienes un mapeo general, eres el chismoso que conoce absolutamente todo de lo que está sucediendo. Conoces las clases, de dónde vienen las masterclasses, o sea, conoces el programa completo y desglosas por tiempo, hora, momento, dónde se va a transmitir, si es en vivo, si es, o sea, diferentes facetas, y eso lo traduces a materiales sintéticos para comunicarlo a la gente. Y creas una serie de canales. Estas series de canales pueden ser digitales y tradicionales para decirle a la gente que eso está sucediendo. Entonces, digo, de manera muy sencilla, lo que hace comunicación es proveer los puentes necesarios para que la gente afuera de un proyecto entienda los procesos y aquello que quiere el proyecto decir de sí mismo. E invitarlos, más bien, a formar parte de lo que se puede del proyecto, o sea, de lo que se pueden como inmiscuir, digamos. Y por ejemplo, en este festival tan grande, ¿cuántas personas están involucradas en el área de comunicación? Pues la verdad es que te sorprendería saber que no demasiadas. Era la coordinadora, mi jefa, redes sociales y yo. Yo creo que a lo mucho éramos, ponle 5 o 6 personas máximo. Oye, pues qué interesante. Digo, por ejemplo, hay un podcast que se llama Rutas Naranjas, donde habla un poquito la historia del festival y su impacto. Y digo, de primera mano ya nos estás contando un poquito de lo que se hacía, cuántas personas estaban inmersas. También has participado en otros tipos de festivales de cine. ¿Nos puedes platicar un poquito, pues, cómo llegaste a los otros, si estaban a la par, qué en los otros, qué aprendizajes tuviste? ¿Nos puedes contar? Claro. Fíjate que todos los festivales he llegado como por convocatoria. O sea, en realidad mi trabajo me recomienda, pero ya que estoy ahí, pues no ha sido que nadie le haya dicho a alguien y yo haya entrado, sino más bien, por ejemplo, en Ambulante, que fue la siguiente experiencia, perdón, como muy importante, que también estuve casi 4 años, como 3 y medio. Lo mismo, vi una convocatoria abierta para el área de comunicación, me interesaba y apliqué. Ya habiendo aplicado y ya viendo como el proceso empezado, la coordinadora de comunicación de aquel momento me contactó y me dijo, tú trabajaste con tal y tal y tal, ok, pues voy a pedir tus referencias. Y ya pidiendo referencias, pues se dio más, me hicieron todas las pruebas y quedé. Pero digamos que, si bien es cierto que las relaciones públicas en ese sentido funcionan, lo que más funciona, bueno, mi experiencia, es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo habla por ti, tus formas, tu manera de relacionarte es aquello que te provee de posibilidades. Y creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes. Otro de los aprendizajes más importantes es que en los festivales de cine aprendes a trabajar en comunidad. A mí algo que me parece muy importante es entender que los gestores culturales no somos competencia entre nosotros. No porque tú tengas un proyecto y yo tenga otro, tú eres mejor que yo. Se trata de crear redes,
redes de apoyo, redes de funcionamiento, redes de trabajo. Y me parece muy importante que lo que enseñan los festivales de cine, en realidad en general los festivales, pero sobre todo los de cine, porque los de cine además son apantallantes, porque estás hablando de cine, ¿no? De pantallas, proyectores, cineastas, un poco alfombras rojas, ¿no? Lo que te hace es también entender que hay procesos para todo, hay tiempos para todo, y la mejor escuela que puedes tener es entender que hay festivales de cine o circunstancias dentro de los proyectos culturales que son carreras contra el tiempo, así como hay otros que son carreras de resistencia. Es decir, por ejemplo, en el Festival de Cine de Morelia, yo tenía una carrera de tiempo, en donde tengo una semana al año para demostrar absolutamente todo lo que sé, todo lo que hay del festival y atraer a toda la gente a Morelia. Pero ¿qué pasaba con Ambulante? Ambulante es una carrera de resistencia porque llevas el festival a 8 estados de la República, estás viajando constantemente y se trata de que la gente entienda que es un festival que va a estar rotando por 4 o 5 meses. Entonces, tienes como una serie de matices distintos que te ponen a prueba a ti como colaborador para poder comunicar a la gente lo que está sucediendo. Pero creo que lo más importante de verdad es hacer equipo. Yo creo que en una actitud en la que yo fuera, digamos, vamos a calificarla como egoísta, nunca hubiera logrado ninguna de las metas ni de llegar a los fines que realmente buscaba ni en ningún proyecto, no solo en festivales. Entonces, trabajar en comunidad, trabajar en equipo y entender cuáles son las posibilidades de la gente que está al lado de ti, codo a codo. Es decir, yo soy buena hablando en público. Ah, yo no, a mí me da muchísima pena. Ah, bueno, entonces yo hablo en público y tú grabas. A partir de esas ventajas, como que creas como una posibilidad mayor de que los proyectos culturales lleguen a buen fin. Creo que eso también es otro de los aprendizajes. Otra, que no sé si es bueno o malo, la verdad ya no sé si es algo a favor o es un defecto de mi parte, pero trabajar bajo presión. En los festivales también lo que te enseñan es que tienes que trabajar bajo presión y sacar el trabajo como sea, cuando sea. Entonces, bajo ese paraguas, te digo que es bueno porque en realidad casi no hay imposibles, ¿no? Como que todo el tiempo estás pensando que va a salir porque tiene que salir. Pero entonces, como los memes, te preguntas, ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, es bueno y malo porque también yo estoy muy acostumbrada a tener mucho trabajo, o sea, un esquema de trabajo bastante pesado y tenerlo que sacar a pesar de lo que sea, incluso teniendo mucha presión. Entonces, es positivo para el festival o para el proyecto cultural, pero no siempre para tu salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante aprender a trabajar bajo presión para no colapsar, pero no hacerlo una forma de vida, ¿no? Bajo mi propia experiencia, pues no, o sea, no está bien hacerlo una forma de vida porque entonces, cuando tienes tiempo en los procesos, todo se vuelve un poco más complejo si estás acostumbrado a otra cosa. También como conocer a la gente y relacionarte para seguirte vinculando con otras formas de arte y otras formas de gestión cultural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los cines, eh, ay, lo siento, mi perrita ladró. Bueno, en los festivales de cine, también lo que ocurre, Está saludando. sí, sí, se emocionó, dijo que ella quería ser parte del festival de cine. Este, conoces mucha gente y te das cuenta que las artes, y no solo en lo teórico, no son exclusivas. O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando estás en un festival de cine, tú crees que toda la gente solamente habla de cine, ¿no? Y que solamente se vincula con el cine. Pues no. En realidad hay muchos creativos y mucha gente, artistas, intelectuales, que tienen que ver más bien con la escena artística, no en realidad solamente con la cinematografía. Y a mí eso es uno de los aprendizajes más importantes de mis experiencias, y no solo en cine, sino también en la ilustración, con artistas plásticos, con músicos, con bailarines, al hacer coreografías, entender que esa hibridación da posibilidades no solo para los artistas, sino también para los gestores, para entender que los procesos se tocan en algunas aristas y que esas aristas son explotables. Entonces, otro de los aprendizajes es, uno, que nunca dejes que se apague esa curiosidad, ¿no? O sea, yo siempre tengo curiosidad, siempre aprendo todo lo que puedo y siempre estoy pregunta y pregunta y pregunta y pregunta para conocer más y a partir de eso ir creciendo. Y dos, esa misma curiosidad me ha llevado a entender
que las artes no son únicas, que no son como excluyentes una de otra, y que más bien es un conglomerado, y que la escena artística, escena ya me dio hambre, artística nacional o internacional sí depende de un núcleo, pero ese núcleo está conectado por redes. Entonces, por lo tanto, eso es lo que también el gestor cultural, a mi perspectiva, tiene que hacer, tanto crear redes como entenderlas y ser capaz de observar tal que pueda vincularse con ellos y explotarlas, digamos, para el bien del proyecto. Oye, pues gracias por compartir esos aprendizajes. Esto de las redes creo que llama mucho la atención cuando hacíamos los talleres, pues que Ujú, eran personas, una de distintas profesiones, dos de distintas edades, tres de distintas partes de la República, ujú, inclusive hasta los acentos diferentes. sí, Entonces creo que totalmente tiene la razón de un festival, digamos, de cine o no de cine, reúne distintas mentes creativas sobre un tema en común, pero al final, o sea, lo que fluye ahí es muy interesante, ¿no? Se dan muchas posibilidades. Entonces, pues qué grandes enseñanzas. Y ahora que mencionas un poquito la parte de la ilustración, me gustaría que nos platicaras un poquito de otro proyecto que llevas la comunicación, que es Gran Salón México. Para los que no lo conozcan, si nos puedes platicar qué es, de qué se trata, cómo llegaste ahí y qué has hecho por ahí. claro, mira, Gran Salón México, como te decía al principio, es como mi bebé. Gran Salón México, yo llego ahí por recomendación de una amiga que me consigue como una entrevista con la directora. La directora es Maru Agusi. Y ella es diseñadora editorial desde hace muchísimos años. Pero cuando yo llego a ella, ella era solo, ella solita hacía Gran Salón México, era la primera edición. Y entonces ella tenía en la cabeza estos como, se me fue como consultorías de diseño gráfico y de ilustración que existen en Europa y que lo hacen para vincular a los ilustradores con diferentes empleos y que puedan vivir de la ilustración. Pensando sobre todo que en la época contemporánea no podemos seguir pensando que la ilustración es un arte menor o que no puedes vivir de eso porque no es óleo, ¿no? Bueno, y a veces uno no vive ni del óleo, pero bueno. Y entonces ella pensó en la generación de una feria que vendiera obra, pero que también ayudara con talleres y actividades a posicionar la ilustración como una fuente no solo de conocimiento, sino también de, pues, de creación artística. Entonces yo me acerco a ella y le digo que estoy interesada, como te digo, siempre ha sido ese mi modus operandi, como estoy interesada en tu proyecto, ¿cómo puedo ayudar? Y entonces a partir de ese momento, que fue la primera edición, hasta ahora que vamos en casi la octava, fui metiéndome cada vez más y más y más y más y digamos que ahora llevo comunicación, prensa, gestión cultural, hago absolutamente venta también, hago todo lo que se puede hacer o se necesita hacer con Gran Salón. También Sí, cuando en la pandemia me pasó en Gran Salón que había nuevas necesidades, ¿no? Entonces, como te decía, lo que me pasó fue que he ido creciendo con Gran Salón, entendiendo que un proyecto cultural no es estático y que ese proyecto cultural va generando nuevas formas de trabajo, nuevas vinculaciones y se ha vuelto un proyecto muy mío también, ¿no? Porque ya en realidad está, además de mi corazón, casi toda mi vida allá adentro cuando puedo hacerlo, ¿no? O sea, es decir, unos meses al año pertenezco a Gran Salón México, ¿no? Entonces, Gran Salón me ha dado la oportunidad de entender que los proyectos culturales van creciendo, van cambiando y además tienes la posibilidad como gestor cultural y como adulto, porque a veces nos venden esta idea de tú ya como adulto pues no la riegas nunca, todo lo haces perfecto porque tienes que saber cómo, pues no, no, al contrario, aquí es prueba y error y cuando las cosas no funcionan pues anotas por qué no funcionan, haces una evaluación estratégica, cualitativa, cuantitativa y cambias eso para que las cosas sigan funcionando de la mejor manera. Y así, solo así es como los proyectos culturales crecen y permanecen. Y una de las cualidades más importantes de Gran Salón México es esa responsabilidad y estrategia donde hemos podido permanecer 8 años. Hemos ganado varias veces FONCA, estamos involucrados con la vida cultural del país, pero también con Latinoamérica porque tenemos un invitado internacional cada vez, cada sesión, excepto las de pandemia. Y lo que hacemos es entender que un proyecto cultural es generador de nuevas ideas, de nuevas formas, y no por eso pierde su raíz. Y entonces, gracias a eso, es como
uno crece, uno cambia junto con el proyecto cultural y pues nada, o sea, tiene como eso, gran parte de mi corazón y me ha enseñado a mí misma de cómo de un proyecto cultural que podría parecer que es una idea, ¿no? Una ocurrencia, como de qué pasaría si yo le invito a mis amigos ilustradores a exponer y vendo, sale algo más comprometido, algo mucho más grande, algo, eh, pues podría decir como un proyecto cultural en forma, ¿no? Que tiene toda la capacidad de creer, no, también de crecer y por lo tanto de generar nuevos caminos para diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, creo que Gran Salón, aparte pueden visitar la página y darse cuenta también que criterios curatoriales, museográficos, estéticos, que hay un panorama muy relleno que tiene que ver con el arte y la divulgación, pero también con la gestión cultural y con la generación de proyectos que sí se pueden, o sea, que sí se puede a través de una idea y después dices, ah, órale, sí va, ¿no? Sí va muy bien y se logran y sales adelante con esa idea porque al final, pues la proyectaste de tal manera que se vinculó y explotó, ¿no? Se hizo de manera positiva. Oye, pues qué interesante cómo es un acompañamiento constante y un crecimiento con Ujú, durante y con el proyecto. Y creo que así tendríamos que ver las posibilidades en donde colaboremos, ¿no? Ya sea en un ujú, proyecto propio, en un proyecto de tercero, que pues es un cambio constante. Las maneras, las visiones, el entendimiento y la narrativa va a estar cambiando constantemente, las cosas se transforman y qué padre que el Gran Salón pues ha sido tu lugar y tu espacio donde has ujú. podido, digamos, podríamos decir hasta jugar, ¿no? Sí, Y el último, lo último que me gustaría que me contaras, Maffer, es qué ha sucedido aquí en el centro de la imagen. Igual, cómo llegaste ahí y ujú. qué has hecho por ahí, cuáles han sido tus aprendizajes. Mira, cuando salgo de la maestría, no, no es cierto, ya te estoy mintiendo. No, después de trabajar en Ambulante de varios proyectos independientes, justo Ambulante tiene esta crisis que tiene que ver con la pandemia y yo decido que por bien mío, yo ya no quiero formar parte de Ambulante y entonces empiezo a buscar otras opciones. Empiezo a buscar como otros proyectos culturales y justo como hablaba al principio de la entrevista, para mí es interesante no solamente especializarme ni en un rubro ni en un tipo de proyecto cultural. Entonces yo no quería seguir solamente en cine y solamente en festivales de cine, aunque déjame decirte que ya ha pasado el tiempo, son lo que más amo y la mejor escuela que pude haber tenido, pero quería trabajar en un museo y me llamaba la atención que fuera un museo público. Entonces, nada, yo en realidad empecé a pensar en, ¿no? En dónde me gustaría estar, qué me gustaría hacer. Y de nuevo, le dije, abrí la boca, ¿no? Y les dije a mis amigos, oigan, estoy buscando chamba, ya saben a qué me dedico, ya saben que soy, voy a dejar ambulante, si saben de algo me avisan. Y una amiga me avisó que habían abierto la convocatoria para coordinador de comunicación en el Centro de la Imagen. Y yo conocí a este museo, evidentemente, porque una de las tareas del gestor cultural es estar como lo más enterado posible de los recintos culturales, pero además porque tenía una relación cercana con Ambulante. Y entonces, nada, presenté mi postulación y la directora me habló a una entrevista. Por eso también les decía el poder del lenguaje, porque siempre si te puedes como hablar de ti mismo de una manera clara, no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente eres claro con lo que eres y eres honesto, pues tienes una oportunidad mayor, me parece, o esa ha sido mi experiencia, como cuando estás frente a un grupo, en mi caso cuando doy clases, o cuando estás en una entrevista de trabajo, o cuando vas a presentar un proyecto, o cuando tienes una idea, eres capaz de explicarlo claramente, tienes una ventaja, ¿no? Una ventaja como competitiva, por lo menos, lo mismo en los proyectos culturales, eso habla de claridad, organización, planeación, muchas cosas. Entonces me presenté a la entrevista y después de creo que 2 días me habló la directora y me dijo que le había gustado mi perfil y que si me podía sumar el lunes. Y entonces así fue como empecé en el centro de la imagen. Soy coordinadora del área de comunicación y cuando yo entré éramos solamente la chica de redes sociales y yo, lo cual era un monstruo, imagínate, o sea, era como
Dios mío, me voy a morir entre tantas cosas, ¿no? Entonces, una de mis primeras como tareas mentales fue, además de arreglar mi propio estrés de entender que estaba entrando a un museo público, que ya no era la lógica de un festival, todo ese tipo de cosas tenía que resolver, porque el programa anual del museo ya estaba girando, estábamos en pandemia, tenía yo que entrar a resolver. Lo intenté de la mejor manera, ya no está bien que yo te diga si salió bien o mal, ya ustedes me dirán cuando vean las redes y la comunicación del centro de la imagen, pero digamos que a partir de ese entonces hago lo que puedo, ¿no? Crecí el equipo, tenemos, ya somos 9 personas, que cada quien tiene una especialidad y por lo tanto lo que estamos haciendo es justo entender dentro de los procesos de gestión cultural que cada quien tiene una especialidad y esa es redituable, es pagable y además de todo tiene tiempo especial, o sea, es muy específica y por lo tanto cada quien merece ese espacio. Entonces, pues nada, trabajo ahí, justo soy también el enlace del Centro de la Imagen con la Secretaría de Cultura. No te voy a negar que ha sido un reto bastante fuerte el entender la dinámica pública de los proyectos públicos versus cuando yo venía de muchísimas experiencias privadas, ¿no? En donde todo, el recurso, por supuesto, viene de becas, pero es otra lógica completamente, ¿no? Entonces, cuando aquí estoy hablando de un museo público, tenemos otras estrategias, otras restricciones a las cuales no he estado tan acostumbrada y también ha sido un aprendizaje constante, ¿no? Lo que me lleva a decirte que todas mis experiencias profesionales y también de estudio, porque a lo largo de todo este tiempo he seguido estudiando, con diplomados, con talleres, con mil cosas, siempre ha sido como recordar que hay que aprender más de lo que ya sabes, ¿no? Como no ser esta persona egocentrista que cree que sabe todo, ¿no? Ególatra. Entonces, bueno, en el centro de la imagen es un constante aprendizaje sobre todo de los procesos tanto burocráticos como no tanto, pero que cómo vas a sacar a flote aquellos procesos que internamente se están, por ejemplo, construyendo y a la hora de salir tú tienes que decir que eso está terminado y que la gente se inscriba y lo entienda. Eso ha sido un reto importante. También ha sido un reto importante la parte del dinero, es decir, cómo llegan los recursos públicos de tus impuestos, de mis impuestos a un museo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa también el acervo? ¿Cómo es que tenemos en resguardo cierta parte del patrimonio cultural nacional? ¿Qué significa y qué responsabilidad tiene? Entonces ha sido como súper enriquecedor en ese sentido y muy complejo, ¿no? Entonces, digamos que me dedico todos los días a levantarme y preguntarme cómo hoy voy a decir lo que el centro de la imagen tiene que decirle al mundo, de una manera en la que quede bien con los procesos internos, pero a la vez comunique estratégicamente hacia afuera y que la gente lo reciba. Entonces, es ese como rush mental que tengo diario. Y justo ahorita me acordé que también me preguntaste que si estudio. Y sí, este año pasado hice también un diplomado internacional por Cátedra Igman Berman y la UNAM en investigación escénica, que fue casi como una segunda maestría. Entonces, justo creo que se liga a mi frase anterior donde decía que el gestor cultural siempre tiene que estar como metido en varias cosas. Digo, a lo mejor yo soy demasiado activa, ¿no? Y no todos tienen que serlo así. Pero sí, uno de mis consejos y también aprendizajes es que la mejor manera de no solo obtener trabajo, sino de pertenecer a los proyectos que a ti mismo te emocionan y te apasionan sobre la cultura, es conociéndolos, es armando un panorama tal que te des cuenta que existe y de eso que existe tú puedas escoger y ellos también te escojan, ¿no? Que sea mutuo y ese trabajo en equipo. Sí, totalmente. Oye, pues creo que ha sido toda una evolución y distintos aprendizajes los que se has llevado en tus proyectos. Qué padre que el día de hoy nos los compartas. Quien haya escuchado y haya llegado hasta la final emisión, pues digamos hasta puede ir apuntando todo para irse preparando en todos los sentidos. Mafer, para terminar, fíjate que tenemos una dinámica aquí con nuestras entrevistas. La persona que entrevisté antes de ti te lanzó una pregunta y de la misma manera me gustaría que tú le lanzaras una pregunta al siguiente entrevistado. La pregunta que te lanzaron es de Randy Fajardo. Ella es directora de Periplo Gestión Creativa y de la Red de Gestoras Culturales de México. Y pregunta cómo manejas el ámbito de poder
en grupos de trabajo con mujeres? Wow, qué interesante pregunta. ¿Cómo manejo el ámbito de poder en grupos de mujeres? ¿No? Fíjate que es curioso y lo voy a contestar de acuerdo a mi experiencia, porque en todos los sectores hay cierto número de mujeres y manejamos porcentajes en donde estamos tratando de que la mujer tenga mayor participación, ¿no? Pero justo hablando de eso mismo, justo en sector cultura, podría atreverme a decir que bajo mi experiencia, el mayor porcentaje está ocupado por mujeres. Y además, hoy, en mi vida cotidiana en el centro de la imagen, más del 80% de los agentes sociales que tenemos dentro del centro de la imagen son mujeres. Entonces, he de decirte que es complejo esta división entre entender que la mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre, que no debe de haber ninguna división, y entre esta como imposición desde el sector público de entender a las mujeres como un número, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Es muy complejo estar en una posición de poder medio, porque justo mi cargo es, mi jefa directa, pues es la directora del centro de la imagen. Entonces, estar a un mando medio, o sí, más o menos, es muy difícil poder manejar el poder de cierta forma en la que sea incluyente, abierto a la diversidad, pero no por eso solamente te centres en llenar números. ¿A qué voy? Para mí las capacidades son muy importantes. No es que yo sea incluyente o excluyente de acuerdo a ciertos números o cifras o requisiciones de las instituciones que me rigen. Pero sí me es importante que las mujeres que trabajan conmigo entiendan su posición dentro de la sociedad, de lo que está sucediendo a nivel sociocultural y del papel de la mujer contemporánea y de las necesidades propias de entender un feminismo contemporáneo. Entonces, ¿cómo manejo yo donde estoy parada como una oportunidad para no solo abrir puertas, sino también para entender los feminismos, las posibilidades de diversidad y no solamente en comunicación, sino tratar de transmitirlo en todo lo que puedo del centro de la imagen y de todos los demás proyectos que llevo? Porque para mí el entender a la mujer dentro de lugares de poder es sumamente importante entenderla a través de la apertura a la diversidad y de entender también que la mujer tiene las capacidades para hacerlo en igualdad y que por lo tanto somos capaces de hacer lo que tengamos que hacer, pero siempre en equipo, siempre, no exigiendo más por ser mujer, no exigiendo menos por ser mujer, no dándole una plaza por ser mujer, sino que en realidad tiene como un trasfondo, y ese trasfondo se vincula con las estrategias y con las posibilidades de los recintos y de los proyectos culturales. Ok, pues las personas que nos siguieron en la entrevista anterior, pues aquí está un poquito. Muchas gracias, Mafer, por compartir tu visión respecto a esto. ¿Cuál sería tu pregunta que le lanzaras a nuestro siguiente invitado o invitada? Déjame pensarla un segundo. Todos son profesionales del ámbito de arte y cultura. Ajá. Y la mayoría tienen tu mismo perfil, han estado inmersos en gestión pública, en gestión privada y en proyectos independientes. Okay. Podría pensar como gestor o gestora cultural, ¿cómo utilizas tu trayectoria y el poder que te da esa trayectoria, esa experiencia, para proveer de nuevos espacios a las generaciones que vienen atrás? Es decir, ¿qué estás haciendo tú en donde tú estás parado para que los que vienen atrás tengan posibilidades de crecimiento y encuentren un camino más fértil al que tú caminaste? ¿Qué estás haciendo todos los días porque la gestión cultural sea una disciplina cada vez más abierta justo a la diversidad, pero que además sea capaz de eso, de abrir caminos a los que vienen atrás y no solamente quedarnos como dinosaurios en nuestros lugares como las antiguas generaciones? Y pues qué bonita pregunta. Ya se las estaremos llegando. Entonces,
Si quieren enterarse de las respuestas, síganos en el próximo episodio a través de nuestras redes sociales. Mafer, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tus palabras. ¿Alguna última recomendación, consejo, saludo que quieras enviar? Sí, creo que lo último que podría decir es que, como repensando desde dónde empecé hasta donde estoy hoy, la idea sería que sean fieles a lo que creen, a pesar de los obstáculos más crueles que se puedan encontrar. O sea, sé que suena como frase motivacional y tampoco se trata como de ustedes pueden, no, pero se los juro que cuando mi mundo se cayó porque me corrieron de la carrera de danza, pensé que el mundo se me había cerrado. Y después de eso me encontré con nuevas formas de Fer, ¿no? Fer podía hacer otras cosas. Entonces, a pesar de la dificultad, defiendan su pasión, porque esa pasión es un motor para millones de cosas que al final va a rendir frutos hacia donde ustedes lo dirijan. Entonces, creo que es importante defender las humanidades, la gestión cultural, como una disciplina vinculatoria y esencial para la generación de proyectos culturales contemporáneos. Entonces, sí, eso. Y agradecer el espacio profundamente. Muchas gracias por tomarme en cuenta, por esta entrevista y sobre todo por ese esfuerzo de seguir hablando sobre gestión cultural y de vincular con más gente y como hacer esto cada vez más grande, ¿no? No, totalmente, gracias a ti. Y pues síganos en las próximas emisiones en nuestras redes sociales. Les recuerdo que este proyecto está apoyado por Horizontes Jalisco de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Culturlab, una agencia educativa de gestión cultural. Mafer, bonita noche, muchas gracias y muchas gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Gracias.